Hoy vamos a hablar de la salud emocional y es entender que no hemos tenido las herramientas como sociedad para poder tener conversaciones de valor en familia. Y hoy quiero que se hagan una pregunta. ¿Cuáles son las cuatro emociones básicas del ser humano? Probablemente no sepan. Yo le pregunté a mi papá cuáles son las cuatro emociones básicas y me dice que el hambre. Y obviamente el hambre no es una emoción básica. Pero seguramente si les pregunto cuáles son los tres colores primarios, seguramente me responden muy rápido que amarillo, azul y rojo. Y probablemente lo aprendieron cuando tenían 5 o 6 años, lo aprendieron en el colegio. Pero hoy quisiera hacerles una pregunta y es entender cómo hubiera sido su vida si a los 5 o 6 años les hubieran dado las herramientas para entender que la tristeza no es una emoción mala, sino es solamente una emoción. Y cómo somos capaces en familia de acompañar una emoción como la tristeza, de entender que la rabia es una emoción que vamos a sentir y que va a ser parte de nuestra conversación diaria y parte de lo que podemos hablar en familia. La alegría, entender cuál es la diferencia entre alegría y placer, pero cómo somos capaces de experimentar la alegría y vivirla en familia. Y el miedo. El miedo para mí es la emoción de la que menos se habla y más importante que tenemos que abordar, porque el miedo es el que nos permite primero llegar vivos y entender cuáles son los riesgos y es parte de lo que vamos a experimentar. La salud mental tiene una asociación, una correlación directa con el miedo, sobre todo la ansiedad. Y más del 90% de las consultas que vivimos están asociadas al miedo. Entonces lo que queremos en Intuser es ser un espacio seguro para poder conectar con estas conversaciones difíciles, con expertos verificados y que podamos crecer como sociedad. En el momento que somos capaces de tener estas conversaciones difíciles y de abordarlas en familia, no solamente estamos creando una relación mucho más cercana y genuina con nuestras familias, sino que adicionalmente estamos contribuyendo a que todos desde nuestra conciencia trabajemos la compasión y poder ser mucho más empáticos con la persona que tenemos al lado. Todos estamos lidiando con una batalla interna y entender que el proceso de mostrar vulnerabilidad requiere mucho coraje y valentía va a ser fundamental a la hora de crecer como sociedad y una sociedad mucho más consciente. Una de cada dos personas en América Latina, según la OPS, va a sufrir temas de salud emocional en su vida. Lo que es aún más alarmante es que el 85% no recibe atención de salud mental o emocional por temas de costos, barreras y un factor fundamental es la vulnerabilidad. Y por eso tenemos que trabajar en la promoción y prevención. Según la OMS, en 2022, las empresas pierden más de 300 millones de dólares en productividad por factores de salud mental y emocional. Una cifra alarmante, según la UNICEF, en un estudio que hizo en 2022, es que 1 de cada 4 niños tiene problemas de salud emocional. Y si entendemos eso y no entramos a trabajarlo desde la promoción y prevención, vamos a tener un efecto alarmante y efecto bola de nieve a lo largo de nuestras próximas décadas. Cuando nos vamos al factor empresarial, Harvard Business Review hizo un análisis en 2023 donde habla que 6 de cada 10 líderes empresariales se sienten solos y tienen problemas de salud mental y emocional. Si estas son las personas que están liderando nuestros países, nuestras industrias, ¿qué podemos hacer para entrar a trabajar esto desde un proceso de autocuidado y desde un proceso silencioso donde no hay que generar agendamientos con espacios de profesionales y podemos comenzar a hablar esto desde las herramientas, desde la educación y la prevención y desde la educación con el entretenimiento? Cuando hablamos de alfabetización emocional, es importante que entendamos a identificar lo que estamos sintiendo. Y 8 de cada 10 personas no saben identificar lo que están sintiendo. ¿Qué pasa con eso? Que podemos catalogar emociones a lo que realmente no está pasando. Y uno de los factores fundamentales que trabajamos en Intus es acompañar la emoción. Cuando un padre ve a un niño o una niña llorar, lo primero que hace es intentar interrumpir el llanto por un tema de ansiedad o por un proceso en el que esté. Sin embargo, lo que hacemos y promovemos es el acompañamiento de la emoción, es dejar que el niño o la niña lloren libremente, pero que después los acompañemos y estemos presentes en ese proceso de llanto, pero después con preguntas claves y estratégicas entendamos de qué viene ese llanto ocasionado.
Y ahí comenzamos a entender si fue un llanto por rabia, por frustración, por miedo o por cualquier otro factor. Cuando hablamos del mercado de la salud mental, hablamos de un mercado de más de 550 billones de dólares. Y este mercado no solamente es muy grande, sino que además va en crecimiento, crece por encima del 8%. Muchos estudios explican la necesidad que tenemos, sobre todo en la parte de promoción y prevención, y lo que $1 de inversión en promoción y prevención se puede multiplicar en un efecto de más de un retorno del 11%. Entonces, cuando hablamos de estos factores, entendemos todavía el margen de crecimiento que tenemos como industria, pero sobre todo de la importancia que cumplimos en la sociedad y el impacto que generamos en las familias de Latinoamérica. Ya hemos hablado mucho de los problemas, pero ¿cuál es la solución? Y ahí es donde entramos los líderes y los empresarios conscientes a generar un impacto positivo en nuestra sociedad, a cubrir esas necesidades que no están cubiertas en el colegio, en la casa y las empresas. Y por eso Intus es un aliado estratégico. ¿Por qué? Porque entramos a la casa, entramos a hablar y crear esas conversaciones de valor en familia con expertos verificados y en un espacio seguro. ¿Qué es importante entender? Es que no todo el mundo está preparado para hablar estos temas, porque eso requiere mucho coraje y valentía. Con Intus, con un valor menor a 30.000 pesos, podemos tener acceso a más de 40 expertos verificados, a más de 400 videos, sin tener que agendar absolutamente nada. Y comenzar a entender el poder que tenemos en la respiración, en la alimentación, en el ejercicio, en la actividad física, para impactar nuestra vida diaria y así alcanzar la plenitud. Parte de lo que nosotros hacemos y el impacto que generamos es poder crear esa conciencia y que la gente pueda vivir con las herramientas, porque estamos jugando un juego en el cual no tenemos las instrucciones, sino que poco a poco las vamos aprendiendo a golpes o con tropiezos que tenemos en la vida. Intus es ese derrotero que nos da los puntos de partida donde podemos experimentar y vivir una vida plena. Intus es una empresa de capitalismo consciente, de desarrollo del ser. Y nosotros tenemos un actor fundamental que son las cajas de compensación. Las cajas de compensación son esas aliadas que sí o sí tenemos que aportar nosotros como empresarios a cualquier persona que haga parte de nuestra empresa, pero que además no solamente vela por la salud y el bienestar de José Miguel y su bienestar integral, sino ve el núcleo familiar. Por eso para nosotros es importante crear estas conversaciones en familia, porque entendemos que tenemos una brecha generacional donde mi abuelo nunca le habló de miedo a mi papá pocas veces me hablaba de miedo y yo que quiero ser un papá consciente para mis hijos, quiero ser capaz de darles las herramientas de no solamente hablar con ellos, sino primero entender qué es el miedo y aceptar el miedo porque es parte de una emoción básica que va a sentir todos los días. Y que después, cuando pueda hablar con mi hija o mi hijo de miedo, tenga las herramientas para guiarlo y que ella o él pueda alcanzar una vida en plenitud a través de entender que el miedo no es una emoción mala, es solamente una emoción que viene a traerme una información. Lo emocional dejó de ser una habilidad blanda y empezó a ser un activo de todos los seres humanos hoy en día. Con Intus tenemos un propósito superior. Y si Spotify cambió la forma en la que escuchamos la vida, Intus va a ser la plataforma que va a cambiar cómo sentimos y experimentamos la vida para alcanzar la plenitud de Latinoamérica.